Ya está con nosotros la diputada nacional mandato cumplido Virginia Cornejo, que como decíamos al comienzo del programa ha sido designada en el área de seguridad como directora nacional de vigilancia de fronteras e hidrovías. ¿Qué tal, Virginia? Buenas noches. Pero un gusto Hace estar mucho acá. que no venías, Sí, así sí, que un placer tenerte. Bueno, ¿no? Cuando uno presenta este cargo tan importante, que es tan sensible para nosotros, y dice, ¿cómo se hace para poder trabajar, teniendo en cuenta que sí sabemos que Patricia Bullrich, cuando estuvo como ministra de Seguridad en algún momento, trabajó fuertemente, las fronteras estuvieron un poco más blindadas, podríamos decir, pero hoy, con el paso de los años, eso no sucede. De hecho, se ha incautado mucha droga en el último tiempo, pero nada es suficiente. Todo lo que acabas de decir es tan importante, o sea, se había dejado ya todo un sistema funcionando, habíamos avanzado muchísimo en el control, sobre todo en nuestras fronteras le decimos caliente, le decimos filtrada, le decimos de distintas maneras y la verdad también tenemos que decir descuidadas por falta de políticas públicas que no pueden cambiar porque cambia una gestión de gobierno. Da mucha pena que nos pase a los argentinos este tipo de cosas. O sea, visitando las fronteras y viendo lo que había quedado y la destrucción que sufrió, nos preocupa enormemente porque da a pensar que la política de Estado que se había aplicado durante los 4 años de los Fernández, porque tenemos a Aníbal Fernández, tenemos Cristina Fernández, fue de despreocuparse de las fronteras, abrir las fronteras a cualquier tipo de ilícitos, de no controlar y que lo que estaba ya puesto en funcionamiento, descuidarlo. ¿Y cuál es la instrucción que se le da al personal de gendarmería en la zona, teniendo en cuenta que no hay más recursos humanos ni tampoco recursos tecnológicos que sepamos que se hayan puesto al servicio de la frontera? ¿Cómo se hace? Mira, los recursos humanos tienen que estar acompañados con los recursos tecnológicos, porque si no, poco vamos a hacer. Yo quedé impresionada en Aguas Blancas de ver un enorme camión que había dejado Patricia comprado ya, que es radar, drones, todo computarizado y que se podía dirigir a los distintos puntos de nuestra frontera y ahí poder realizar el control necesario para poder actuar. 2.500 kilómetros tiene Mónica. Lo recibieron ya en la final de la gestión nuestra, de Cambiemos y de Patricia, pero al menos están. Ministra, guardado en un galpón, sí, está. Está en este momento bajo una inspección técnica porque muchas veces si no hiciste mantenimiento o las cubiertas esas que vos tendrías que haberla usado o lo que fuera, pueden llegar a tener mal estado que hay que cambiar y demás. O sea, el atraso en el cual nos sometieron en nuestras fronteras, hablemos de nuestras fronteras, en nuestras fronteras fue enorme. Ahora sí, empezamos nuevamente a ver que se incautan muchísimos kilos de cocaína. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Mirá, porque hablamos del mismo personal. Lo atribuimos que se sienten contenidos, que se sienten apoyados, no se sienten denunciados, no se sienten que son mala palabra cuando cumplían su función, se sienten que realmente hay apoyo y hay intenciones de recuperar y de ponerlos en valor también a nuestras fuerzas de seguridad. En eso de ponerlos en valor, sabemos que los gendarmes perciben muy pocos saberes, que es totalmente insuficiente hasta para vivir. ¿Hay alguna política en este sentido como para revertir eso que cobran? Mónica, no tengas duda de que sí. Yo sé del interés enorme que tiene nuestro presidente, que tiene la Karina Milei en su cargo de jefa de gabinete, en que estos problemas se solucionen. Fíjate que si nosotros queremos hablar de salud, tenemos que pensar en la frontera. Si queremos hablar de desarrollo económico, tenemos que pensar en la frontera. ¿Por qué? Porque nuestras fronteras tienen que darnos la seguridad para que nuestro país pueda crecer, pueda tener seguridad, pueda de alguna forma
despuntar, salir adelante, que es lo que todos queremos. Hay un tema que no es menor y que quedó también soslayado en el tiempo, como un montón de cuestiones que usted va mencionando, y es la ley de derribo, que no hubo voluntad política dentro del Congreso para que esta ley obviamente se promulgue. ¿Esto es algo que también está en agenda? Totalmente. ¿O no? Y tenemos que cambiar también la mentalidad y cambiar... a ver, nosotros tenemos cientos de lugares en todo el país que pueden llegar a ser los lugares a través de los cuales se trabaje en lo que es la parte aérea del sistema de seguridad. Cuando hablamos de la ley de derribo, estamos hablando de que a Salta le caen paquetes de droga y desaparecen la avioneta, o de lo contrario, si se han visto en mucho apuro, no tienen el más mínimo problema en derribarlas y hacerlas que desaparezcan. Bueno, hoy también tenemos que pensar en nuevas tecnologías, como los drones, se está pensando por supuesto, que hoy hacen y tienen una finalidad mucho más efectiva que puede llegar a ser un avión. Si hablamos de aviones, Mónica, yo estuve en el Consejo Federal de Seguridad Interior, donde estaban todos los secretarios de seguridad y ministros de seguridad del país, donde se explicó la situación de los aviones que estaban destinados para aplicar el decreto de Mauricio Macri, que era el decreto de derribo en el caso de estos aviones piratas que llegaban a nuestros cielos. Los 24 aviones están en desuso, están rotos. Todos los drones que había están en desuso, metidos en cajas en desuso, ahora iban a empezar a recuperar. ¿Qué quiero contar con esto? O sea, quiero mostrar algo que no nos puede pasar nunca más a la Argentina. O sea, lo haremos a través de leyes, ojalá así sea. Como diputados nacionales, poca voluntad vemos a algunos sectores políticos de poner el orden en esto, en este caso que estamos hablando. Mencionaste la ley de derribo y hoy día venía escuchándolo cuando venía a tu programa al presidente de la ADP, al de los docentes, hablando, siéntense los diputados a sesionar y sesionen sobre el tema del fondo del incentivo docente. Y yo decía, a ver, informémonos a ver qué es lo que pasa. No hablemos en la generalidad. Sentarse en una Cámara de Diputados o de Senadores de la Nación requiere de la voluntad política de que las cosas cambien. Lo hemos vivido con la ley ómnibus, lo hemos vivido con el decreto de necesidad y urgencia que planteaba grandes cambios a la Argentina y no vimos la voluntad política. Entonces, todos debemos trabajar. Y si no cuentan con la voluntad política para plasmar en leyes esto que ustedes quieren hacer en materia de seguridad, ¿cuál es la alternativa? Mira, yo lo que veo de nuestro presidente Porque Javier entiendo Milei, que esto lo hablarán en gabinete. Yo creo que lo maneja a través de reuniones de gabinete y va a dejar en claro que acá los recursos tienen que ser aplicados a las necesidades de la gente y a los mandatos que tienen que cumplir las provincias. Seguridad, salud, educación. Y de ahí veremos qué nos pasa. Pero seguridad es lo único que tiene Nación como competencia. Salud y educación, cada provincia es autárquica en ese sentido, más allá de que para salud sí mandan algunos recursos. Bueno, pero es constitucional, es un deber constitucional de las provincias. Las provincias tienen que brindar el servicio de seguridad, de educación y de salud. Constitucionalmente les corresponde. ¿Usted está trabajando con el ministro de Seguridad de la provincia? Ya hemos conversado con la problemática que hay en Aguas Blancas, hubo en Aguas Blancas y va a seguir, en Salvador Massa, donde el intendente de Salvador Massa se declaró en rebeldía en contra de la provincia, donde necesitamos también el compromiso de los diputados y senadores provinciales. ¿Es de Salvador Massa o de Aguas Blancas? No, de Salvador Massa. La semana pasada hubo ahí un problema grave, inclusive del robo de una camioneta, una mamá que tenía a su hijita dentro de la camioneta, a plena luz del día. ¿Y qué surge de esto? ¿En calidad de qué se declara en rebeldía el intendente? Porque manifiesta, yo hablé con él, manifiesta
que el servicio de seguridad que tiene que brindar la provincia a través de su policía, en lugar de estar cuidando las calles, está cuidando las grandes empresas o está cuidando sectores o lugares. Está haciendo servicios privados. Exactamente. Y fíjate, yo pensaba mientras conversaba este tema con la gente de Salvador Massa, ¿no? ¿Por qué digo los diputados? Porque hay que estudiar la ley de la policía. Antes se llamaba, tenía un nombre. Hoy la ley que maneja la policía habilita la posibilidad de que se brinde este tipo de servicios. Chicos, y son pagos los chicos, servicios. a trabajar y a modificar. A su vez, si vos pensás que la policía por pocos pesos puede llegar a cumplir los trabajos que debería desarrollar la actividad privada, y ahí vamos a la nueva mirada de nuestro país, ¿cómo vas a decir voy a desarrollar una actividad privada cuando el mismo Estado me está compitiendo con quienes deben cuidar las calles, pueden cuidar lo que nosotros podríamos desarrollar como una actividad privada? Bueno, este es el país que no queremos y que queremos cambiar. Hablando de otro tema, ¿qué va a pasar en el PRO Salta, teniendo en cuenta todos los movimientos que se vienen gestando, bastante silenciosos? Hoy tenemos una Inés Liendo que es designada a nivel nacional, bastante cuestionada en Salta. ¿Quién se va a erigir como el presidente del PRO para que esta fuerza tome empuje para el año venidero? Yo lo veo bastante difícil y complicada la situación del PRO en Salta. Hemos trabajado muchísimo para su crecimiento, pero a su vez las peleas internas han hecho que hoy tengamos un partido que está y sigue intervenido, que tiene 2 interventores, que quienes se erigen como si fueran dueños de ese partido van hacia un lugar donde ni siquiera mantienen la personería jurídica del partido. Cuando digo esto, estoy pensando de que no se pueden presentar fichas de afiliación, que ya hay notificación de la justicia que están faltando fichas para conservar una personería jurídica, y vemos operadores que se van a Buenos Aires en lugar de trabajar en la realidad de lo que significa un crecimiento político de un partido que sin duda hoy a nivel nacional está trabajando mano a mano con el gobierno nacional y en la búsqueda realmente de que muchos de sus principios políticos se apliquen y los podamos acompañar, como esto que estamos conversando sobre la seguridad, y que seamos una alternativa fuerte para las próximas elecciones. ¿Y hasta cuándo puede durar esta intervención? Mira, tengo entendido que se vencen los mandatos, ahora va a ser Mauricio Macri es ya... digo en Salta esta intervención. Pero va a depender de Mauricio Macri. Y como hay muchos que entienden la política, que tienen que ir a tocar la puerta o ¿Patricia va a acompañar a Mauricio Macri? Patricia es la presidenta de la Asamblea, o sea, la que toma las decisiones de lo que sucede, sobre todo en lo que son las provincias. Claro, pero la postulación de Macri, ¿lo va a acompañar? La acompaña, siendo ella justamente la presidenta de la Asamblea, y acá a nivel provincial todos hemos apoyado la postulación de Mauricio Macri como presidente del partido. Se dijeron otras cosas, pero bueno, hay gente que habla. ¿Quién podría ser el presidente? Mira, si se normalizara. No sabría decirte, porque hay días que va para un lado, hay días que va para el otro. ¿A Virginia Cornejo le interesaría ese cargo? Mira, a mí la política me encanta, me apasiona, no le tengo miedo a ningún desafío, pero no me gusta maneras a veces de hacer política. Yo a la política la veo como algo para construir un camino sobre todo, soy muy defensora de Salta y de alguna manera que nos pretendan mandar órdenes, pretendan decidir el futuro de Salta, el futuro político de Salta, a través de emisarios que ni siquiera conocen Salta, me preocupa. ¿Qué va a pasar con el partido? Bueno, hay que trabajar mucho por el partido. Esto que habíamos logrado lo vemos muchas veces que se va de alguna forma destruyendo. Los partidos tienen que tener institucionalmente, estar bien fuertes, con todas sus instituciones funcionando. Cuando yo soy federal estoy pensando, Salta es muy grande, Salta es muy diversa. Hoy nosotros tenemos dirigentes en cada rincón de nuestra provincia. Si no se los respeta y no se
ven sus decisiones, no se los escuchan en sus decisiones, poco futuro le veo. Y si a mí me preguntan, ¿qué harías vos? Pelearía por la verdadera política, no por la política que muchas veces veo dentro del partido, una política medio de conventillo, y ese no nos lleva. Estamos pasando por una situación crítica financiera, económica, socialmente. ¿Hay esperanzas de un cambio de modelo de este país? Muchas esperanzas. Y ahí vos me haces una pregunta que me interesa muchísimo más que la anterior, en el sentido, el camino para salir adelante es la política. ¿Cuál es la necesidad? Bueno, pero tenemos un presidente que no es político, es un economista. Sí, bueno, pero él está dentro del sistema político. O sea, el sistema político va a una elección, te eligieron por el voto de la gente, eligieron algo que él dijo que iba a hacer. Pero no acuerda políticamente. No acuerda con viejos sistemas de política, y vos sabés que yo estoy de acuerdo con él en ese sentido. Acá, hasta ahora, vos decís, hice un acuerdo político, intercambié prebendas políticas, y eso está claro que se terminó, y realmente me parece que no va a aflojar a las prebendas políticas. ¿Y cómo se sigue? Se sigue entendiendo cada uno que el país está quebrado, que lo llevaron esta quiebra la llevó adelante las políticas de las prebendas, de las compraventas, de la generación de cientos de puestos de trabajo sobre la espalda del que produce y trabaja, de la emisión monetaria, bueno, tantísimas cosas tendríamos que analizar, pero que eso no va más y que a partir de ahora vamos a tener que vivir con lo que tenemos. ¿Y la gente es la perjudicada de esta falta de política entre gobernadores y el presidente? Lo siento, sí, la gente es la perjudicada. Pero hoy la gente apoya al presidente Javier Milei. Cada día crece más su imagen cuando ven que lo que dijo que iba a hacer se cumple y que su voluntad es infranqueable, la voluntad de sacarlo al país adelante. Ojalá que el camino que está tomando sea el camino correcto, porque todos lo necesitamos. No queremos caer nunca más en este lugar donde realmente no deberíamos haber estado nunca, porque somos un país lleno de posibilidades que necesita ser gobernado de tal forma que llegue a cubrir las necesidades de nuestra gente y que nuestra gente deje de sufrir lo que hoy está sufriendo. Virginia Cornejo, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Mónica. Para mí es un placer estar Igualmente con vos y que podamos conversar mucho sobre estos temas. Muchas gracias. Hacemos la última pausa y ya volvemos con nuestro último invitado.